después de la invención de la imprenta, el soporte más importante para la cultura universal y específica de cada país ha sido básicamente el libro. Entonces tiene un significado o múltiples significados. Ese objeto, que más que objeto creo que es una obra, entendiendo una obra como algo más que un objeto, ¿verdad? Que tiene un significado para el desarrollo humano más profundo. Creo que el libro es una obra y entonces creo que es una fiesta para la academia y para la universidad poder abordar un tema como el que esta mañana desarrollará el académico y amigo Enrique Gordillo. Así es que dejo la palabra a Enrique para que él inicie con su exposición y después pues empezaremos aquí con cierta dinámica en forma de diálogo para conversar sobre las ideas que vas a exponer. Perfecto. Bueno, es un enorme gusto estar acá en esta casa que significa mucho para mí, ¿verdad? Yo venía aquí desde que era niño, por vínculos familiares de mi tío Carlos Gordillo Barrios con don César Brañas. Entonces tengo vínculos con esta casa y con esta biblioteca prácticamente de toda mi vida, entonces es siempre muy especial venir acá. Sí, hablar sobre los libros es una cosa maravillosa, ¿verdad? Primero es ¿qué es un libro? Esa es como que la primera pregunta que nos tendríamos que hacer, porque efectivamente, como lo dice Milton, los libros son contenido, pero también son forma. Los encuadernadores son grandes artistas, ¿verdad? Estos también han sido considerados desde hace siglos como objetos de arte, y modernamente esa es la evolución más reciente, es que se hacen obras de arte. Es una de las ramas del arte actual, que son los libros de arte, ¿verdad? Lamentablemente se me quedaron porque tenía los dos. Uno solo se los describo. Uno está con las tapas de piedra y el libro se abre y se forma un círculo, una circunferencia con todas las páginas en negro. El otro tiene forma de un libro así, pero cuando se abre se va desplegando y adentro tiene dibujos y una serie de cosas, ¿verdad? Entonces es complejo hablar de los libros porque no es solo la parte del contenido, sino es también de la forma, ¿verdad? Se supone que un libro, por la definición que uno más conoce, es que es una obra que puede ser impresa, puede ser manuscrita o puede tener imágenes que se encuentran en hojas que están fijadas en un extremo, ¿verdad? Esa es la definición más común del libro. O sea, un libro debe estar encuadernado y puede ser sobre cualquier tema. Y a partir del año 1964, la UNESCO definió que para diferenciar los libros de otras publicaciones, de los folletos, un libro tiene que tener como mínimo 49 páginas, ¿verdad? O sea que si una publicación tiene menos de 49 páginas, entonces es un folleto, ¿verdad? Y los libros a partir de las 49 páginas, entonces ya se considera oficialmente un libro. Aunque como les comento, esto es relativo porque es una definición moderna y el libro ya existía desde hace siglos, ¿verdad? Entonces,
esa es una de las cuestiones que se consideran ahora. Que, por ejemplo, aquí hay varios, esta es parte de la biblioteca de don Luis Cardosa y Aragón. Entonces hay unos que son series, que se considera que la serie es el libro que está dividido en tomos. O sea, la unidad es una serie de tomos y se considera libro a la unidad completa. En otros casos, como por ejemplo la Biblia, se habla de los libros que están dentro de la Biblia, o sea, secciones. Entonces el tema se ha movido. Modernamente se toma la versión o esta definición que da la UNESCO, ¿verdad? Recientemente, aunque el primer libro electrónico es de 1974, es hasta el siglo XXI cuando se popularizó. Entonces, en la actualidad hay una nueva versión que son los libros electrónicos, ¿verdad? Entonces, también hay otra variante. Además, también hay otra incorporación que es la de los libros que son que tienen sonido, que no están hechos para leer, sino para escuchar. Entonces son los audiolibros. Entonces, lo simpático es que el término página dejó de tener sentido. Si ustedes leen un libro electrónico, ya no existen las páginas, y si es un audiolibro, menos. Y entonces ha sido una de las cosas interesantes que ha revolucionado hasta las formas de citar los documentos. Porque en un libro electrónico lo que aparece es en dónde está localizado lo que uno está citando, pero no una página, porque no existen las páginas en un libro electrónico. Ahora, como los libros no son solo los libros impresos, sino que un libro puede ser un manuscrito, entonces los libros como tales existen desde mucho antes que se inventara la imprenta, son anteriores a la imprenta. Y lo que ocurrió es que la innovación tecnológica de la encuadernación en realidad es medieval, ¿verdad? Fue en los monasterios medievales en donde conservaban libros manuscritos que eran valiosísimos. Un libro medieval costaba un dineral. Y, por ejemplo, si alguien quería tener una copia de un libro medieval, tenían que enviar a un copista que se iba a instalar y a copiarlo a mano, ¿verdad? Y costaba una fortuna. Y por eso se desarrolló esta tecnología, porque es tecnología, de las encuadernaciones con tapas duras. Esta es de cartón. En el periodo medieval se encuadernaba en madera, incluso con metales, y incluso se les ponían incrustaciones de metales preciosos y de joyería. O sea, eran objetos altamente valiosos, ¿verdad? Y la tecnología de un libro que tiene bisagras para los encuadernadores, ¿verdad? Esta es una bisagra incorporada. Este es un aparato, es un invento genial, ¿verdad? Que tiene bisagras, que está hecho para abrirse. Este libro tiene un problema, que los impresores lo sabrán, que aquí hubo un error en la impresión y la fibra del papel está para acá, por eso es que las hojas se paran. Aquí hubo un error de impresión porque debió de haberse impreso en el otro sentido, porque un libro bien hecho, las páginas tienen que abrirse
No sé si aquí hay alguno que lo explique de estos. Este también tiene el mismo error, por eso se ponen las páginas así. Las fibras del papel deben ser paralelas al lomo, entonces el libro se tiene que abrir así, ¿verdad? Tienen este túnel aquí abajo para que el libro se pueda abrir totalmente y se puedan pasar las páginas. Hay otras innovaciones técnicas que se han hecho a los libros. Algunos creen que es error, pero que no está guillotinada esta parte de aquí. Y entonces es para que se pueda pasar más fácilmente, para que las páginas se puedan pasar sin ningún problema. Pero esto es un invento muy antiguo. Esto de la encuadernación es un invento del siglo, de la era medieval, o sea, del siglo II, III, IV, etcétera, hasta el siglo XV. Entonces, los libros fueron hechos para preservar el conocimiento, y la forma más eficiente para preservarlo es el papel, sigue siendo el papel, y la mejor forma sigue siendo la encuadernación artesanal. Sigue siendo la mejor forma de preservar el conocimiento, de preservar los libros. Ahora, yo no sé si ustedes recuerdan que fue un debate interesante, que fue cuando fue el cambio de siglo, que lo que ocurrió fue que fue no solo cambio de siglo, sino cambio de milenio. Entonces empezó a discutirse a quién debería dársele el título de hombre del milenio. ¿Quién podría ser considerado el más importante de todos? Y al final se llegó a la conclusión de que era Johannes Gutenberg. O sea, Gutenberg es el inventor de la imprenta de tipos móviles, y él fue declarado el hombre del milenio. Imagínense ustedes la magnitud de lo que se hizo, ¿verdad? Como bien decía Milton, nosotros estamos ahorita, varios dicen que está terminando la era de Gutenberg. 500 años de una influencia enorme causada por la invención de la impresión tipográfica. Coincidió con la era de los descubrimientos, cuando España y Portugal eran las dos grandes potencias mundiales, y entonces el Papa dividió en dos el mundo para que España explorara en una dirección y Portugal en la otra, y empezaron a descubrir. Se cerró cuando Magallanes realizó el primer viaje de su circunvalación a la Tierra, ¿verdad? Entonces, eso fue en 1519. Entonces, hubo una renovación total del conocimiento, ¿verdad? Se desmitificó, por ejemplo, que la Tierra no era esférica. Se desmitificó que el infierno estaba en la parte del Ecuador, y quedaron muy descalificados muchos textos religiosos. Entonces es la era de los descubrimientos, con la invención de la imprenta de tipos móviles, fueron las que revolucionaron totalmente la historia de la humanidad. Por eso se llama, a partir de ahí, es el fin de la era medieval y es el principio de la era moderna. La era moderna marcada por la invención de la imprenta y por la unificación del mundo. Ahora, ¿por qué es tan importante ese descubrimiento? La verdad es que los chinos ya habían inventado no solo la impresión en madera,
¿verdad? Sino que habían hecho ya impresiones con tipos de metal. Y también los coreanos. En Corea también se inventó una prensa, pero no tuvieron la relevancia que tuvo la prensa que hizo Johannes Gutenberg. ¿Verdad? Lo que hizo fue crear tipos móviles con todo el alfabeto para componer los textos y hacer impresiones seriadas. Ya no era que el copista iba a llegar y se iba a tardar años en copiar un libro, sino que se podía sacar una serie completa, ¿verdad? de libros. El impacto fue tal que se revolucionó todo el conocimiento. Por ejemplo, ahora se sabe que genios como Leonardo da Vinci, él cuando tenía más o menos 30 años, fue cuando empezaron a circular los libros. Y él no tenía ninguno porque no había nada. Pero 20 años después él tenía una biblioteca respetable. Y ahora se sabe que muchas de las cosas que se han atribuido a Da Vinci en realidad estaban en libros que él había consultado de otros. Él lo que hizo fue que los innovó, pero por el mismo Leonardo da Vinci, él tuvo acceso a libros, ¿verdad? Era un hombre de su tiempo. El impacto de los libros llegó a ser tal que ya para el siglo XVIII había tanta producción de libros que surgió un nuevo género, una nueva profesión que es la que nos vincula en este espacio. Surgieron las bibliotecas y surgieron los bibliotecarios. Y como era tanta la producción de libros, entonces los bibliotecarios tuvieron que dedicarse a crear las disciplinas científicas. Imagínense el impacto, ¿verdad? Pues había que ordenar las bibliotecas y había que poner en un lado las de matemáticas, en otro los de ciencias, los de física, etc. Y entonces los bibliotecarios fueron los que innovaron también, porque crearon los fondos que después evolucionaron hacia las disciplinas académicas que conocemos hasta la actualidad, ¿verdad? También como Johannes Gutenberg era seguidor de Lutero, de Martín Lutero. Entonces, el primer libro que se imprimió fue la Biblia de Gutenberg, que vale, los pocos ejemplares que quedan valen millones. Pero después también Gutenberg publicó las tesis de Lutero. Y una de las cosas que tuvo el protestantismo fue que rompió la tradición religiosa de la época, de que solo los sacerdotes podían leer la Biblia. Entonces Lutero decía que no, que en realidad la Biblia tenía que ser leída por todo mundo y que cada uno podía llegar a sus propias conclusiones y que no necesitaba intermediarios. Entonces la imprenta lo que provocó junto con el protestantismo fue que se empezaran a desarrollar los idiomas nacionales modernos, porque empezaron a publicarse, por ejemplo, la Biblia empezó a publicarse, antes solo se publicaba en latín. De hecho, la primera Biblia de Gutenberg está en latín, pero después empezaron a publicarse las Biblias en todos los idiomas que ahora son los idiomas nacionales. Entonces la impresión ayudó también a desarrollar los idiomas actuales y a publicar, ¿verdad? Porque cuando empezaron también las producciones científicas en Inglaterra y Francia, también antiguamente en el periodo medieval el lenguaje de la ciencia era el latín, pero con la invención de la imprenta el lenguaje de la ciencia se diversificó, se empezó a publicar en inglés, en francés, en español,
¿verdad? Y la literatura, no digamos, ¿verdad? La literatura empezó también a desarrollarse enormemente. Entonces, estamos hablando, ese es un tema fascinante, porque en la actualidad se habla de que estamos en la era de la información y todos los historiadores del libro dicen que no es cierto, que en realidad todas las eras han sido eras de la información y que la era de la información más relevante fue la de Gutenberg, ¿verdad? Fue la que lo transformó todo, ¿verdad? Que de hecho la ciencia no se hubiera podido desarrollar si no hubiera sido por la imprenta. Y entonces tiene que ver con el desarrollo de los medios de comunicación, ¿verdad? En un ambiente más grande. Ahora es interesante, ¿verdad? Porque dicen, no, es que la internet es mala, que la internet deben ponerle censura a ciertas partes porque hay cosas que no son ciertas y que hay mucha basura y etcétera, etcétera. Para los que tienen algunos años encima como yo, recordarán que lo mismo se decía de la televisión. La televisión es mala, que es la caja de tontos, que los niños se van a volver tontos si miran mucha televisión, que daña la vista, que hay que ponerle censura y horarios para que los niños no vean ciertos programas, etcétera, etcétera. Lo mismo se dijo de la radio, cuando se inventó la radio. Y lo mismo se hizo con los libros. Entonces, cuando se inventaron los libros, también empezaron las censuras, ¿verdad? Que los libros eran malos, que el que lee mucho se vuelve loco, ¿verdad? Que los libros reproducían cosas malas. Y precisamente de eso se trata Don Quijote de la Mancha. Si ustedes recuerdan, el personaje Don Quijote de la Mancha es un personaje que se vuelve loco por leer libros de caballería, ¿verdad? Por leer. O sea, había esa impresión de que lo nuevo puede causar daño, ¿verdad? Y luego que también la circulación de ideas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la Revolución Francesa no hubiera sido posible sin los libros. Y cuando, por ejemplo, Carlos Marx habla de la vanguardia del proletariado, a los que se refiere es a los impresores. Los impresores eran la vanguardia del proletariado, porque eran los únicos que estaban en un sector de obrero, pero que leían, estaban informados, ¿verdad? Entonces también empezaron los libros prohibidos. En la Biblioteca Nacional, en el 8º nivel, está el último índice expurgatorio de libros prohibidos de la Inquisición, ¿verdad? Entonces la iglesia prohibió un montón de libros y sobre todo ya cerca de la independencia eran prohibidos todos los libros franceses, ¿verdad? Por la circulación de ideas. Entonces, el impacto es muy grande, ¿verdad? Como objeto de arte, como objeto artístico, los libros tienen otra cualidad, tanto de contenido como de forma, y es que corresponden con los periodos artísticos. Entonces, por ejemplo, hay libros medievales maravillosos, como les digo, eran objetos de un valor enorme. Y luego en el Renacimiento también hubo libros que empezaron a responder con los requerimientos de la época. Entonces, también, tanto de contenido como de forma, nosotros podríamos hacer estudios de arte siguiendo los periodos de historia del arte y podríamos ver que hay libros barrocos, que hay libros renacentistas, que el periodo de la Ilustración, ¿verdad? Hasta llegar a los libros de la era industrial del siglo XIX.
que fue una renovación de los libros porque se inventaron formas masivas de producción masiva, ¿verdad? Que por eso también es interesante, es cuestionable hablar de evolución, porque, por ejemplo, los libros anteriores al siglo XIX son de mejor calidad. Lo que pasó es que en el siglo XIX se inventó el papel de celulosa, los papeles modernos, y estos papeles lo que tienen es un alto contenido de acidez. Entonces por eso se vuelven amarillentos y por eso son más difíciles de conservar. Y también como se trataba de producir, el libro se convirtió en una mercancía, un objeto que se compra y se vende. Entonces empezaron también a hacer otras formas de encuadernación industrializada con maquinaria, ¿verdad? Que también no tienen las mismas características de lo anterior, ¿verdad? Entonces nosotros vemos cosas interesantes, ¿verdad? Estos libros son, estos en piel, esta es encuadernación en piel, esta es una parte en piel con papeles artesanales. Este se llama pasta española. Este es un estilo de encuadernación del siglo XIX con sulfato de hierro, que produce una reacción química en el cuero y entonces genera esos diseños. Pero modernamente, con cuestiones industriales, se hacen este tipo de cuestiones de encuadernados en tela, o que está encuadernado en plástico, ¿verdad? Este es un libro moderno, tiene la misma, el diseño es el mismo de que viene desde el periodo medieval, pero los materiales han cambiado. Entonces tiene cubierta de plástico, ¿verdad? Estas son las características. Ahora, empezó en 1974, pero no se popularizó sino hasta más o menos el 2001, que empezaron los libros electrónicos, ¿verdad? Entonces, los libros electrónicos, este en realidad no es un libro, sino que es un lector, ¿verdad? Los libros los puede uno tener en una USB, en un disco duro, puede estar en la nube, pero se necesita un aparato de estos para leerlo, ¿verdad? Entonces, este fue el primero que tuve yo. Esta es la primera versión de los Kindle. Entonces se pasaba todavía las páginas, se pasaban con estas flechitas aquí manualmente y tenía aquí el teclado. Este es el más reciente que tengo. Dentro de lo maravilloso de esta tecnología es que en este aparato tengo más de 100 libros, ¿verdad? Entonces, y además se conecta a la internet y se conecta a Wikipedia y se conecta con diccionarios y con un montón de cosas, ¿verdad? Y también aquí también tengo libros electrónicos. En tengo también como 100, que la diferencia, todos estos son libros, ¿no? La diferencia con es que está a colores y tiene luz. En cambio, no está a colores y no lastima la vista porque está diseñado para leer. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que hay con estos libros electrónicos? Lo traje precisamente porque me ocurrió. No encontré el cargador de este libro. Entonces,
Como no tiene batería, como no está cargado, entonces no puedo leer, ¿verdad? No puedo leer porque no encontré el bendito cargador. Este es de los primeros, este es de la primera generación. Entonces ese es el problema. El problema es que este libro, reproductor, tiene más o menos, tiene como 20 años, pero ya me causó problemas. Ya me causó problemas porque necesita el cargador y necesita electricidad para poder leer. En cambio este no. Este es inalámbrico, es totalmente portátil, si se va la luz no hay problema, no necesita cargadores ni nada de eso. Entonces es un poco regresando a lo que decía Milton. El gran problema que tienen los dispositivos actuales, estos, es que la tecnología está cambiando muy rápidamente y queda obsoleto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este ya es obsoleto. Este ya es obsoleto porque ya apareció la nueva versión. Y como es economía de mercado en donde todo es desechable, ahora ya no se arregla nada. Ahora lo que queda obsoleto se tira. En cambio los libros estos no. Entonces, por ejemplo, este libro era de mi papá. Este libro tiene más de 100 años y era de mi papá, ¿verdad? Y me quedó a mí. Este libro se llama La Guía del Inmigrante, La Guía del Inmigrante en la República de Guatemala, es de 1895, o sea que tiene 120 años por ahí, 120 y pico de años. Esta publicación es de 1877, o sea, tiene casi 150 años y ahí está, impecable, ¿verdad? Y aquí sí que me da vergüenza porque es como traer cocos al puerto, porque estamos precisamente en el lugar donde aquí en esta biblioteca hay libros que tienen 300 años. Aquí hay cosas que están preservadas. Entonces el gran problema de los libros modernos es exactamente la preservación. Ese es el gran problema, que puede colapsar todo. Que por ejemplo hay un proyecto que se llama Google Books, que es digitalizar todas las grandes bibliotecas del mundo, ¿verdad? Para que supuestamente estén accesibles a todos. El problema es que es una tecnología muy frágil. Entonces, si ocurre algún incidente, por ejemplo, los discos duros, está comprobado que no duran más de 20 años. Que, por ejemplo, ya no existen los discos, los floppies. Ya no existen ni los discos, y si alguien tiene los discos, ya no existe el aparato que los leía. Y además se deterioran muy rápidamente. En cambio, lo que ha ocurrido con los libros es que la forma más eficiente de conservar sigue siendo la tinta y el papel. Esa sigue siendo la forma más eficiente de conservar el conocimiento, ¿verdad? Entonces, ventajas de los libros electrónicos es que es una nueva forma de leer, es una forma distinta de leer, porque en primer lugar puedo cambiar el tamaño de la letra, puedo cambiar el tamaño, el tipo y todo, y lo puedo ajustar a mi gusto. Entonces puedo leer sin anteojos y sin ningún problema. Este no tenía luz. Este es simpático porque traía un aparatito aquí. Ay, no se mueve. Ahí está. Como no traía luz, entonces traía una lamparita. Traía una lamparita para que se pudiera leer. Este sí tiene luz. Pero se puede graduar
se puede graduar a mi gusto y lo puedo dejar totalmente sin luz. Este ilumina, y entonces para leer llega un momento en el que uno ya no aguanta más, ¿verdad? Pero lo que pasa es que si uno está leyendo y se encuentra una palabra, con solo poner el dedo encima, le despliega opciones. Si uno quiere saber el significado, le abre diccionarios o le abre Wikipedia y se mete y le empieza a decir uno todo lo de esa palabra que uno está señalando. Puede uno tomar notas y las notas se las envía a su correo electrónico. Entonces puede uno tener resúmenes. La otra es, por ejemplo, si yo estoy buscando en todos los libros que hay aquí, estoy buscando algo específico, pongo en la cuestión de búsqueda y me busca en todos los libros que tengo aquí adentro, ¿verdad? Esto queda, en 20 años queda obsoleto, mientras que estos no, estos siguen estando. Entonces, muchos decían que los libros impresos iban a desaparecer porque aparecieron estos, pero en realidad hasta el momento no. Igual muchos decían que los libros iban a desaparecer por la televisión, por la radio, pero no, ¿verdad? Los libros siguen estando porque sigue siendo la forma más eficiente de preservar. Y aquí estamos hablando de preservar la cultura y preservar el conocimiento, ¿verdad? No es cualquier cosa. Yo lo dejo ahí para ver qué inquietudes aparecen. Gracias, Enrique. Hiciste un panorama bastante completo del desarrollo, aparecimiento y desarrollo del libro y las opciones que tenemos ahora, ¿verdad? Tecnológicas. Has señalado un punto que para mí es muy importante porque es un riesgo que corre la humanidad al perder su acervo, ¿verdad? Espiritual o cultural. Esto es perecedero, pero el libro también es perecedero. Es decir, yo no sé cuánto podría durar el papel realmente, porque, digamos, libros impresos desde la Edad Media para acá, que el soporte era pergamino, pieles, etcétera, pero ahora el papel creo que es menos durable, ¿verdad? No sé cuánto tiempo bien conservado pueda aguantar o permanecer un libro, pero es un material también perecedero. Supongamos el caso, ¿no? Que por lo que nos muestra la realidad es algo bastante posible, muy latente. Una guerra nuclear, supongamos una guerra nuclear. Se destruyen las grandes bibliotecas como la de la Alejandría en su momento. La nube, por ejemplo, hay muchas cosas que están en la nube, pero la nube es algo etéreo, ¿no? Yo no sé cuando las fotos se van a la nube, yo no sé dónde están realmente, ¿verdad? Y en qué momento podrían desaparecer también, porque es un soporte también inseguro y poco fiable, abstracto, si se quiere, no sé, pero todo es perecedero. Entonces, en el momento en que se corre ese riesgo, hay un problema realmente de preservación del acervo humano, porque el libro también es perecedero. A pesar de todos los medios que hay, todo es perecedero. Entonces, ¿cómo podríamos, esto es más de la imaginación, ¿verdad? Creo yo, ¿cómo podríamos asegurar, aparte del libro, o la transformación, si esto implica la transformación del libro en otro objeto, en otra obra, hacer para estar más seguros de que esa cultura, ese acervo humano pueda preservarse durante más tiempo? Porque el esfuerzo que se hace, repito, ¿no?, en las bibliotecas y todo eso también es limitado y también es perecedero, ¿no? Lo que tenemos aquí va a desaparecer, en algún momento va a desaparecer. ¿Cómo podemos prolongar o qué opciones podría tener el libro
Que te digo, tal vez sea algo más para la imaginación, ¿no? No es un problema muy real, es el gran problema actual de las bibliotecas. Y es un problema que ha estado desde hace tiempo. Paradójicamente, cuando nosotros nos hablan de manuscritos antiguos, por ejemplo, la, la verdadera historia de la conquista de México, de Bernal Díaz, o la recordación florida de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, los originales de esas obras están a unas cuadras de aquí, en el Archivo General de Centroamérica. Ahí están los originales en la caja fuerte del Archivo General de Centroamérica. Y paradójicamente lo que uno se imagina es que cuando lo va a ver papeles amarillentos y destruidos. No, los papeles antiguos eran de mucha mejor calidad. Entonces cuando uno para mí, de lo más emocionante que he vivido yo es ver el original de la Recordación Florida, porque el libro tiene dibujos de Fuentes y Guzmán, y es un libro a colores, tiene todos los lugares que menciona, incluso en la editorial, la impresión que hizo la editorial universitaria de ese libro, toma algunas de las láminas originales. El libro original es una belleza y el papel es impecable, porque eran papeles artesanales, hechos con trapos y con materiales naturales. El gran problema es del siglo XIX, porque en el siglo XIX empezó a producirse papel de celulosa y a producirse de manera industrial, ¿verdad? Entonces, que la mayoría de los que están aquí, pues son amarillentos. Por eso este ya es un papel de esa época, por eso está amarillento, es un papel industrial. Entonces el gran problema, celulosa, y que para hacerlo usa, por ejemplo, pino, y para producir las fibras de papel le echan ácidos, entonces tiene un nivel de acidez altísimo, ¿verdad? Y por ejemplo un periódico, ustedes dejan un periódico en la mañana, lo dejan en el sol, y en la tarde está quebradizo y amarillento, es por la acidez. Ese es en realidad el gran problema de la preservación, es con los libros y lo que está en papel a partir del siglo XIX. Aún así todavía dura más. En la actualidad se creó otro problema más grave, que es el de sobre papel de celulosa utilizamos tintas que no son permanentes. Entonces, por ejemplo, en las fotocopiadoras, lo que hace una fotocopiadora y una impresora láser es que cargan el papel, lo cargan de electricidad estática. Y entonces el tóner es un polvo que cae y lo capta donde ahí está cargado de electricidad, pasa por una fuente de calor y entonces lo fija, ¿verdad? El problema es que el proceso es reversible. Y entonces yo he visto que hojas así como estas, uno las levanta así y el polvito se cae y queda la hoja en blanco. Igual que los títulos universitarios. Igual que los títulos universitarios. Exactamente. Y no solo eso, sino que también los instrumentos que utilizamos para firmar. Entonces, por ejemplo, ya he visto títulos universitarios en donde ya no tiene firmas, porque las tintas son muy frágiles, se borran con la luz. Entonces, en la actualidad, yo entiendo a los medioambientalistas que dicen que hay que reducir el uso del papel y hacerlo todo digital,
pero hay un riesgo enorme. Por ejemplo, en los países del primer mundo, todos los papeles importantes se usan papeles con 100% algodón, libres de ácido, de calidad archivística. Y las impresoras, las únicas impresoras que son más permanentes son las de puntos, las primeras que salieron, ¿se acuerdan? Por eso es que los bancos usan todavía de esas impresoras, pero las impresoras láser son las peores. Y arruinan el libro también. Y arruinan el original. Exactamente. Entonces hay un problema de conservación. Yo, por ejemplo, no sé, dentro de pocos años va a haber una gran crisis porque van a encontrarse con los archivos con hojas en blanco, documentos importantes que fueron hechos en malos papeles, con malos medios de impresión y firmados con malos instrumentos. Yo lo único, solo a la editorial universitaria sí vi que dije yo, esto es lo correcto, que mantenían la impresión de los títulos para garantizar es la inigualable la impresión tipográfica porque es contacto directo de la forma con la tinta y hasta se siente la textura, sí. bajo relieve, ¿no? Exactamente, sí, la impresión tipográfica, que es por presión y además con tintas también de más calidad. Entonces es un problema bien serio. Lo que se ha hecho es, con los libros y con los documentos, era el microfilm, era microfilmar, y se creía que el microfilm garantizaba por lo menos 500 años de permanencia, pero lo último que se descubrió es que no. Los microfilm tampoco son duraderos. Lo que sigue siendo lo más permanente es el papel y la tinta, y sobre todo si fuera tipográfica es mucho más permanente. Problema no problema, sino un título, por ejemplo, tiene un valor mientras vive la persona. Aunque conozco 2 casos de personas que los hijos tienen el mismo nombre del papá y han usado el título para llenar su currículum con ese título, porque se llaman igual que el papá. Lo que pasa es que un documento tiene 3 tipos de valor. Tiene un valor documental, ¿verdad? O sea, documenta derechos. Entonces, por ejemplo, un título universitario lo que documenta es la calidad de la persona. Pero, por ejemplo, les puede servir a los hijos también, por si el papá generó algún derecho que se puede demostrar por medio de ese documento. Los documentos también tienen valor legal, ¿verdad? Por eso es porque muestran derechos, un título de propiedad, etc. Pero además también tienen un valor histórico y de la historia de la administración. Por eso es que, por ejemplo, cuando se va a desechar un documento, tienen que haber abogados, tienen que haber historiadores para decir sí, ese documento se puede desechar porque no tiene valor para nadie más. Es un tema fascinante y muy de actualidad, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando, no sé si todavía lo hacen, pero llegaba a la facultad la lista de los libros que se iban a descartar de biblioteca, porque nadie los consultaba, ¿verdad? O si alguien los quería, podía ir a que se los regalara. Y recuerdo que yo fui porque había unos de Descartes, me recuerdo que me interesaba Descartes, pero estaban en francés, todavía con las hojas pegadas. Y unas revistas también me recuerdo no sé si eran de la revista de Occidente, que todavía las tengo en la casa porque me las regalaron, pero yo no sé si todavía se acostumbra a eso de descartar material bibliográfico cuando nadie lo consulta, que es creo que era el principal criterio que se seguía antes, al menos en la Biblioteca Central, creo. Pues nadie lo consultó durante tantos años, a descartarlo, ¿verdad? Porque solo está ocupando espacio. Pero yo no sé si se sigue haciendo eso, porque
creo que no es suficiente criterio descartar un libro solo porque no ha tenido consultas durante algún periodo. El decano, que no recuerdo su nombre, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de, no recuerdo de qué universidad era, porque fue una mesa redonda, decía que su universidad invirtió en comprar en los años 60, creo, las obras completas de Aristóteles en griego, alemán y castellano. Pasaron como 5 o 6 años y nadie lo consultó, y costó bastante. Pero al fin llegó un investigador por ahí que le interesaba consultar unos volúmenes de las obras aristotélicas en alemán y compararlo con en griego. Y entonces dice, ese que lo consultó, uno que lo consultó en 5 o 6 años, valió la pena la inversión. Menciono esto porque, por la pregunta que te hacía anteriormente, o la observación, ¿no? ¿Qué pasaría si se perdiera el acervo cultural de la humanidad? Tendríamos que empezar de cero, en muchas cosas. A mí me ponen a hacer un motor, no lo puedo hacer, ¿verdad? El que va a hacer un motor es el que tiene que bajar libros, como se dice, tener la experiencia acumulada de muchos hombres que se han dedicado a eso para poder producir un motor. Y hay gente que a los 20 años está en la punta de la tecnología, pero porque existe un soporte, hay un conocimiento acumulado en un soporte específico. Entonces, realmente esto genera una serie de problemas, no solo administrativos, sino económicos, políticos. Cuando se siguen criterios, por ejemplo, el índice, ¿verdad?, de la Iglesia, criterios ideológicos para prohibir libros, creo que eso sí es la peor aberración o la monstruosidad que puede hacer un fanático, ¿verdad? Que porque como no es de mi ideología, entonces borremos esto, quitémoslo y prohibámoslo. Se descartan. Pienso que digamos, el ruido o la manipulación ideológica del libro es de las peores aberraciones que puede haber. Por ejemplo, los criterios para editar en una editorial. ¿Qué criterios se siguen en una editorial para editar libros? Si es un criterio ideológico, político, a veces es económico, ¿no? Pero cuando es ideológico, creo que es el peor de las aberraciones en cuanto a criterios para editar libros. Sí. Yo me hiciste pensar en libros clásicos, ¿verdad? Por ejemplo, Madame Bovary, de Gustave Flaubert, el retrato de Dorian Gray, fueron libros prohibidos. Esos fueron libros prohibidos en el siglo XIX y ahora se leen en la secundaria. ¿Verdad? Cualquier patojo de secundaria obligadamente tiene que leer esos libros, pero en el siglo XIX se consideraban libros obscenos, ¿verdad? Ahora, la otra cosa que es bien interesante, que se está en el centro del debate ahorita, me trajo recuerdos maravillosos cuando entré y vi los ficheros ahí abajo, ¿verdad? Porque es la forma en la que yo aprendí y la que disfruté, y pasarse unas tardes ahí viendo físico, sí, porque eso evolucionó también. Ahora son los buscadores en la internet. Esos ficheros, la versión moderna, son los buscadores en Google Search y todas esas cuestiones, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que nosotros, cuando veníamos a usar los ficheros, era yo el que venía y me pasaba mis buenas horas y buenos días viendo y tomando nota y haciendo. Se supone que Google me resuelve porque me siento y en 2 segundos me saca. Sí, el problema es el criterio de la búsqueda. Es de lo que estás hablando. ¿Quién es el que diseñó ese motor de búsqueda? Y el que diseñó ese motor de búsqueda no es un académico, es un ingeniero en sistemas. ¿Y cuáles son los criterios que él puso para que me aparezca en primer lugar y no otro?
es la frecuencia con que se consulta. Pero el hecho de que un periódico vulgar se consulte más veces no quiere decir que sea la mejor fuente. Claro. Ese es el gran problema que hay ahorita. Entonces, todos esos buscadores en la internet le sacan a uno, dice que le salieron 2000 resultados en 3 segundos, dice, porque sale el dato, y se lo saca de primero al último. El problema es que puede ser que el primero que me salió es el peor, y el último puede ser el que yo necesito. Ese es el gran problema de los buscadores estos electrónicos, porque no están hechos por académicos. La crítica ya se ha hecho y dicen, no, es que sale muy caro pagarle a un académico que defina criterios académicos para hacer esas búsquedas. Entonces es un problemón, y ahí viene otra vez el proyecto de Google Books, de hacer una biblioteca digital mundial. El problema es que no alcanza el dinero, y entonces es que están dejando fuera un montón de obras, y el criterio es que se dejan fuera porque no han sido consultados. O sea, es el mismo criterio de descarte de las bibliotecas. Pero el problema es que no han sido buscados porque el que diseñó la forma de buscar no es un académico. Yo le contaba no recuerdo aquí cuando vine, creo que fue la última vez que vine a esta biblioteca. Yo había estado en los Estados Unidos buscando un libro. Todavía me acuerdo, el prontuario de reales, cédulas y autos acordados de la Reinaga. Entonces, en los Estados Unidos el sistema de préstamo entre bibliotecas es muy eficiente. Cuando vi en los Estados Unidos solo hay 2 ejemplares. Uno que está en la biblioteca del Congreso y otro que está en Harvard o no sé qué universidad, y no se podía conseguir, ¿verdad? Y yo necesitaba ver ese libro. Cuando vine aquí, lo busqué y aquí está. En esta biblioteca está ese libro. Y yo llené la papeleta, y cuando yo hasta temblaba. Yo estaba así, porque decía... Y estoy seguro que ese libro nadie más lo había consultado. Ese libro estoy seguro que solo yo lo consulté a saber en cuánto tiempo. Y hay libros fundamentales que cuando yo veía la ficha o la tarjeta que está atrás, los habían consultado en los años 50, ¿verdad? En los años 80 que yo empecé a estudiar, y la última consulta fue por decir algo, el 61. Han pasado 20 años y hasta ahora vuelven a sacar el libro, ¿no? Pero ahí se podría pensar de que ahí hay una mala inversión o una pérdida de recursos, pero no, porque con una persona, con un investigador que se le ilumine, o que ese libro le va a ayudar a un paso para su investigación o para abrirle su pensamiento hacia otras formas de pensar o otras ideas, ya valió la pena la inversión. Eso creo que, además, por lo que decías de los buscadores, otro problema yo como docente que he visto en las últimas generaciones es que no saben buscar. Se les pone un tema, bueno, aquí está el tema, y empiezan a buscar por las puertas más lejanas, ¿verdad? Porque no hay un método, o no se ha educado la mente para intuir por lo menos cuáles son los mejores caminos para llegar a esto. Entonces se pierden, ¿verdad? Y algunos estudiantes dicen, no encontré. No lo encontramos. No, hombre, es que están buscando más, con una palabra más que uno ponga ya se perdieron, ¿verdad? Que es otro problema. Bueno, y otra cosa es lo que todos comentamos, ¿verdad? Que ahí están los libros, pero nadie lee. El YouTube tiene conferencias maravillosas de académicos de punta, y cuando ven cuántas visitas tienen, 50 visitas, ¿verdad? Pero uno pone un video de Bad Bunny
5 millones, 10 millones de visitas a los 10 minutos que lo han subido, ¿verdad? Y hay conferencias de Nino Heidegger, conferencias de Sartre y otros, conferencias maravillosas, ¿verdad? Y hay unos canales también académicos muy, muy interesantes, pero como les digo, cuando uno ve 50, 100 visitas, ¿verdad? Eso es otro problema. Y lo atractivo del libro, decías, Enrique, que hay libros que son obras de arte, ¿verdad? Y que da gusto, y uno dice, entonces, no solo es el contenido, también es esto que tengo aquí, es una obra de arte. Pero creo que por la industrialización, como bien lo decías, y por el consumismo, el libro de bolsillo, que yo no tengo nada porque el libro de bolsillo ha democratizado mucho también la cultura, ¿verdad? Ahora un libro de bolsillo no baja de 100 quetzales también. Pero son libros baratos, ¿no? Que a veces hasta se deshojan, las pastas los deja un ratito uno ahí, aunque no esté en el sol, ya están todas dobladas para arriba. Son libros baratos, democratizan la cultura, pero ya no son obras de arte. Ya no son obras, pues son obras de arte, ¿verdad? Entonces creo que eso ha contribuido también a demeritar la calidad de lo que llamamos libro, digamos la industrialización, ver el libro como un producto industrial, pero eso es imparable, ¿verdad? Es decir, yo no le voy a exigir a alguien que compre un libro de Gredos empastado con papel bonito y una impresión que te va a costar 5 veces más que el mismo libro en una edición de bolsillo, ¿verdad? Porque lo más importante es que lo lean y que las ideas se dinamicen, ¿verdad? Ya tener un libro que es una obra de arte ya es un lujo. Ya es para coleccionistas o para profesores como vos que gustan tener unos buenos libros, ¿verdad? Que a mí me gusta también. Sí, pero por ejemplo, a mí por eso me emociona mucho incluso estar aquí, es que estamos en la biblioteca de Luis Cardosa y Aragón. Es que esa es una maravilla, y es una maravilla que tienen los libros impresos, que se heredan, ¿verdad? Se heredan, pasan de manos. En cambio, por ejemplo, este ya quedó obsoleto. Este ya no funciona más, ¿verdad? Pero los libros estos aquí están, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí van a quedar. Yo como les decía, tengo libros de mi papá, tengo libros de mis abuelos, y mis sobrinos ya le tienen echado el ojo a los mejores libros que les interesan, y eso es lo bonito de esto, ¿verdad? De cómo un medio tan estable, que además se emociona tanto, que trae genera emociones cuando uno lo lee, que puede hacer, por ejemplo, yo sí creo que eso, el mejor regalo es un libro, sí, ¿verdad? Le está uno dando un libro y una botella de brandy. Sí. Pero eso es lo maravilloso de esto, ¿verdad? Que se traslada. Ahora, en las 2 últimas semanas me han llegado informaciones muy bonitas de personas que fallecieron, que las familias están poniendo a la venta los libros, pero no para cualquiera, sino invitan a gente conocedora a un lugar, y ellos, para que el libro pase a buenas manos, es como adoptar una mascota, ¿verdad? Que el libro pase y siga generando esas mismas emociones y conocimiento y cultura. Que a veces van a parar a libros usados. Yo he encontrado tengo libros encontrados en esas librerías autografiados de César, de Flavio. Sí. Ahí están con su firma. Hay gente que no aprecia los libros, ¿verdad? Porque he conocido también casos de que heredan los libros y antes del mes ya están todos los libros vendidos, ¿verdad? En libros usados, vendiéndolos por 10, 15 quetzales, a veces un buen libro. La otra parte importante de esto es también los impresores, los encuadernadores, los bibliotecarios podían usar toga en los eventos académicos porque eran guardianes del conocimiento, ¿verdad? Entonces eso es algo
muy bonito también, ¿verdad? Muy simbólico. Sí. Y por ejemplo, esta biblioteca, la biblioteca de don César Brañas, tiene tanto valor porque él encuadernaba sus libros. O sea, que hay libros encuadernados por él mismo. Benito Juárez era encuadernador. Silvanus G. Morley, el gran arqueólogo de la cultura maya, su biblioteca es valiosísima porque él mismo la encuadernó, ¿verdad? Entonces son oficios nobles, son oficios de alto valor que, por ejemplo, a mí me encanta y tengo libros también de encuadernación y pago lo que sea por mantener mis libros de la mejor forma, ¿verdad? Pero son cosas que hay que saber reconocer también, ¿verdad? El trabajo que hace la gente que guarda la cultura y que guarda y preserva el conocimiento. A veces preguntan, ¿verdad? ¿Y por qué tiene tantos libros? ¿Ya los leyó todos? Pues no los he leído todos, pero hay libros que son obras de arte. Además, un libro no necesariamente tiene que leerse todo el libro. Hay libros que con 10 páginas que se leen, ya. Hay libros que son importantes solo por el prólogo, porque en el prólogo hay estudios buenísimos, ¿no? Y el libro a veces ya se conoce y el prólogo es lo más importante. Y otros libros que las láminas también le dan más importancia, ¿verdad? Exactamente. Las láminas que tienen. La Divina Comedia con las láminas de Durero. Sí, sí. Lo que vale son los grabados de... Lo que decías del Quijote tan interesante, ¿no? Porque el Quijote se chifla con una crítica, pero no es totalmente una crítica, porque Don Quijote para loco de tanto leer libros de caballería, pero es una locura noble, pues una locura sublime, ¿verdad? Y esos libros de caballerías que Cervantes pone en tela de duda, que han chiflado a Don Quijote, son libros maravillosos también, hombre. Esas novelas de aventuras, tanto que ya vienen del medioevo, pero que se acrecentan en las cruzadas, los caballeros andantes, las novelas de caballería, son interesantísimos, ¿verdad? Yo no sé cómo se puede, lo que pasa es que Cervantes, creo, intuyó y desarrolló ya una nueva manera de narrar, eso es indiscutible. Presidió por dónde iba a evolucionar la novela, pero los libros de caballerías son interesantísimos y muchos autores como James Joyce, Proust y otros han retomado la forma de narrar de esas novelas antiguas, que solo son chispazos, ¿verdad? Que no tienen un hilo conductor. Digo esto porque hay libros que en su momento pudieron no haber sido valorados adecuadamente, como el mismo Quijote, aunque el Quijote llegó a tener éxito pronto, pero en su momento, no. Y el caso de Góngora, ¿no? Que fue reconocido 2 siglos después, especialmente por los románticos. Hay libros que en su momento no están como en su caldo y tienen que pasar muchos años, tal vez siglos, para que ese libro pueda brillar aún más. Ya se cuece mejor o está totalmente a punto de poder dar sus frutos. Y entonces, precisamente por eso, hay libros que han sido condenados, que han desaparecido. Tanto libro griego que desapareció por el fanatismo, sobre todo ya en los primeros siglos de nuestra era, o de la era moderna. Ahora, lo de los ficheros es tan interesante. Yo no caigo en el prejuicio de que todo tiempo pasado fue mejor, porque para mí todas las épocas son iguales, pero da nostalgia, ¿verdad? Da nostalgia porque eso significa que como estudiantes nosotros tuvimos más tiempo para buscar. Ahora ya no tienen tiempo para buscar. Es menos el tiempo. Se corre demasiado hasta para leer los libros.
se corre demasiado, porque realmente la producción de libros en el mundo es tanta, solo en Guatemala, que es un país cuya producción de libros no es muy grande, ¿verdad? Es mínima, pero abruma la cantidad de libros que se publican cada año. Bueno, hay libros que deberían nunca publicarse, porque no, en lugar de aportar, creo que, pero tal vez es un prejuicio mío, porque podríamos decir, todo libro aporta, pero yo tengo mis dudas. Bueno, no sé, Enrique, algo que haya quedado por ahí. No, solo las citas estas de Mario Vargas Llosa, que dice que lo más maravilloso que le pasó en la vida fue aprender a leer. Y yo diría lo mismo, ¿verdad? Sí, porque sin capacidad lectora de nada sirve el libro. Ahí está, pero no se sabe leer, no se sabe valorar, ¿no? Fíjense que en el caso de la poesía, hay muchas personas que la poesía no les gusta porque no saben leer poesía. Para leer poesía hay que meterle ritmo, y mejor si uno la lee en voz alta, pero luego dicen está loco, está leyendo en voz alta. Pero la poesía para mí hay que leerla en voz alta, y los libros de filosofía, es un arte leer un libro, también es un arte. Es un arte. Enrique, te cedo otra vez la palabra para concluir. No, yo creo que ya. Bueno, ya entonces tenemos tiempo para el público. Sí, tenemos tiempo para unas preguntas. Ahí, de parte del público, por favor, si tuviéramos alguna inquietud, por favor. Sí. Considero que una forma de conservar los antiguos libros, especialmente las obras a las que se refería, esos libros tan valiosos, es la forma facsimilar, o sea, para mantener una semejanza, o sea, prácticamente una copia idéntica, desde la pasta, depende de cómo se encuentre, ¿verdad? Porque obviamente tienes ciertos deterioros en su forma, no en el contenido, por supuesto, ¿no? Porque eso es intacto. Esa, y la otra es de que yo tengo conocimiento que cada nación tiene un libro especial. Y yo tuve en mis manos, tuve el privilegio de reproducir el libro azul, que lo consiguió Polo Sifontes. Yo trabajaba en el Ministerio de Educación y tuvimos ese privilegio, y como usted ahorita que está haciendo el gesto de temblar, lo mismo nosotros, porque hasta guardaespaldas habían ahí cuando lo estábamos reproduciendo. Es un libro hermoso, así como de 10 por 20, y al abrirlo, el doble obviamente. Y tenía gráficas tan especiales, manuscritos, y la duda que tengo es que si cada país conserva, así como acá en Guatemala le llaman el libro azul, cada país tiene alguno. Sí, me imagino. Fue una moda de esa época y todos los países tenían libros azules. Que era cabal así los libros más representativos de la cultura de ese país. Sí, de aquí es una maravilla, de la época de Estrada Cabrera, con fotografías y todo. Sí. Aquí lo tienen en esta biblioteca. Sí, aquí está. Pero sí, eso, yo creo que sí, ¿verdad? Eso, ¿quién es Borges? Creo que es el que dice que a nadie se le debe obligar a leer, porque leer es un placer, y a nadie se le debe obligar a que tenga placer. En cuanto a las características del papel, el más adecuado para leer por su comodidad, o sea, para que no se le canse la vista a uno, es el de fondo amarillento. Ivory, ¿verdad? Precisamente porque no refleja, no lastima. Eso es el más aconsejable. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más? Por favor. No tenemos a ninguno. Bueno, queremos darles entonces un fuerte aplauso a nuestros invitados. Gracias por compartir con nosotros todo este acervo, todo este conocimiento. Creo que muchos desconocíamos este tema del libro al abrirlo. Creo que nos hemos topado más de alguna vez con algún libro que al abrirlo queda abierto de esta forma, ¿no? Entonces yo desconocí ese detalle, y ha sido para mí bastante rico conocer cómo la evolución ahí en esa mesa hemos visto
la evolución de nuestros libros. Vamos a invitar a pasar al frente a la maestra Gloria Juárez, jefa de la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenida. Buenos días a todos, gracias por estar acá. Esperamos que haya sido de su agrado y creo que sí, ¿verdad? Esta conferencia con el doctor Gordillo siempre ha sido muy enriquecedora. Aprendemos mucho siempre que él está acá con nosotros y queremos agradecerles de verdad compartir esos conocimientos tanto al doctor Gordillo como la presencia del maestro Milton Torres. Entonces le vamos a hacer entrega al doctor Enrique Gordillo de un reconocimiento que dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Administración, Biblioteca Central, Dirección General de Extensión Universitaria, Editorial Universitaria y Biblioteca César Brañas. Otorgan el presente reconocimiento al doctor Enrique Gordillo Castillo por su participación en el conversatorio La Evolución del Libro el día lunes 24 de abril de 2023 como parte de la Semana Cultural organizada por el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, dado en la ciudad de Guatemala los 24 días del mes de abril de 2023. Aparecen las firmas de la ingeniera Wendy López Dubón, directora general de Extensión Universitaria, la firma del ingeniero Luis Pedro Ortiz, director general de Administración, DIGA, de su servidora, del licenciado Luis Herrera, coordinador de la Biblioteca César Brañas, y de la licenciada Sofía Gamarro, ejecutiva de Editorial Universitaria. Le hago entrega entonces al doctor Gordillo. Gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso entonces. Nos despedimos con unas palabras de Ruiz Zafón. Cada libro, cada tomo que ves tiene alma, el alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace más fuerte.